Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estoy de vuelta. Ha pasado un tiempo largo desde la última vez, pero lo cierto es que ha sido un año de cambios importantes en mi vida. Y bueno, pues este ha sido el motivo de que me haya resultado imposible seguir compartiendo en redes sociales. Pero aquí estoy, de nuevo, esta vez para quedarme. Y bueno, pues no sé si os habréis fijado que tengo nueva imagen corporativa, nuevo logo. En próximos días sacaré adelante mi nueva página web. Y bueno, pues están próximas muchas novedades, nuevos proyectos y bueno, pues estoy contenta, ilusionada y en breve seguiremos compartiendo. Hoy estoy aquí porque os prometí hace aproximadamente un año que íbamos a seguir hablando del síndrome del cuidador quemado y que, bueno, pues os iba a compartir algunos consejos y más allá de consejos, las pautas que a mí particularmente me sirvieron para salir adelante en esta situación y sobre todo para gestionarla del mejor modo posible. Así que vamos a comenzar. Bueno, pues lo primero, un consejo muy práctico y que puede resultar bastante obvio, pero quizás a veces en este tipo de situaciones nos podemos sentir bloqueados y ni siquiera las cosas más simples se nos ocurren. Hasta que no llega alguien y nos dice, ¿habéis hecho esto? ¿Habéis hecho lo otro? ¿No? Pues ni siquiera se nos ocurre, ¿no? Entonces vamos a empezar con lo más sencillo y lo primero además que hay que hacer en este tipo de casos, ¿no? Que es pedir ayuda. Pedir ayuda profesional y pedir toda la ayuda que tengamos a disposición. En este tipo de casos os recomiendo que pidáis dos tipos de ayuda, que además no son lo mismo, aunque pueden crear confusión, no son la misma ayuda, ¿vale? Una es la dependencia, la ley de dependencia, y otra es la discapacidad, ¿vale? Son dos ayudas completamente distintas, ¿vale? Con la ley de dependencia nos van a ofrecer una ayuda domiciliaria y un centro de día. Y con la discapacidad, bueno, pues quizás tengamos descuentos en algunas cosas, aparcamiento gratuito, en fin, esto ya va a depender de la patología que tenga vuestro familiar, ¿vale? Pero en mi caso, por ejemplo, la discapacidad prácticamente no teníamos ninguna ayuda, pero en la dependencia tuvimos bastante, ¿no? En mi caso, a los 8 meses aproximadamente, fue cuando ya pudimos disponer de la ayuda domiciliaria. Esto para mí, fijaos que era pues 1 hora y media al día, ¿no? Y bueno, pues venía una muchacha y se dedicaba a asear a mi madre y bueno, pues a recoger un poquito el entorno en el que ella estaba y se movía. Lo cierto es que aunque era 1 hora y media al día, eso para mí fue, bueno, los primeros días hasta lloraba, ¿no? De lo tremendamente liberador que fue, ¿no? Esa 1 hora y media al día para mí era como un regalo caído del cielo, ¿no? Y bueno, pues ya aproximadamente al año llegó el centro de día. En el centro de día, pues venían a recoger a mi madre aproximadamente a las 10, 10:30 de la mañana, la traían de vuelta a las 7 de la tarde y de lunes a viernes. La verdad que nos ofrecieron el 100% de la ayuda. Sé que en otros casos no es así, pero bueno, hay que visualizar, hay que pedir y al final todo va llegando, ¿no? Claro, ya por supuesto, con estas horas libres, entre comillas, bueno, pues lo cierto es que mi vida ya fue transformándose, ¿no? Un poquito, ya empezó a llegar un poquito el aire, empezó a llegar la luz y lo cierto es que los primeros meses todavía no me pude poner a trabajar, todavía no pude hacer un montón de cosas en mi vida, pero sí que es cierto que a nivel de trabajo interno fue bastante productivo, ¿no? Este tiempo. Antes de que lleguen estas ayudas, porque como os digo tardan unos meses,
Lo que sí que os puede ayudar es asistir a asociaciones de la enfermedad que tenga vuestro familiar, ¿no? Ya sabéis que en mi caso fue el Alzheimer y bueno, pues en mi localidad sí que es cierto que localicé eh, una asociación de Alzheimer que al principio pues fue bastante útil, ¿no? Quizás no muy liberador, pero sí útil, ¿no? ¿En qué sentido? Bueno, pues os cuento un poquito, ¿no? Teníamos bastante información de la enfermedad, teníamos charlas, teníamos incluso también reuniones, los familiares de los enfermos y bueno, también teníamos un espacio un poquito para charlar, un poquito de desahogo, ¿no? Que además los horarios coincidían con las actividades de los enfermos. Es decir, nos reuníamos 3 veces por semana, los enfermos se reunían en una sala y los familiares nos reuníamos en otras. Y bueno, pues como os digo, la información es poder, ¿no? Toda información que tengáis es poca. Y lo cierto es que estas asociaciones, bueno, pues son bastante útiles, ¿no? Al principio, cuando estás muy perdido, cuando tienes todos estos síntomas que comentábamos al principio, ¿no? Bueno, pues puede ser una pequeña ayuda, quizás no es muy grande, pero es una pequeña ayuda, que cualquier pequeña ayuda es importante y cuando hay tanta desesperación, ¿no? Cuando hay tanta laguna informativa, aunque sea una pequeña cosita, sí que es importante, ¿no? Y hace la diferencia. Y luego, por último, comentaros un tipo de ayuda que, bueno, pues yo me enteré un poquitito más tarde, porque a ella sí que, bueno, pues estaba yo trabajando y realmente, bueno, a mí lo que me interesaba era trabajar, ¿no? Y ya, bueno, pues no la solicité. Pero, como os digo, más tarde me enteré de que sí que existen ayudas económicas para los cuidadores. No es mucho, creo que rondan los 400 euros, pero como os digo, ¿no? Cualquier ayuda es poca y aunque sea poco, desde luego es mejor que nada. Así que, bueno, ahí os dejo la información para que os informéis y preguntéis, bueno, pues donde podáis. Y bueno, pues hasta que llegan las ayudas profesionales, hay otra ayuda que quizás tenemos más cerca y que no se nos ocurre echar mano, y es de nuestro entorno más cercano, por supuesto. Familiares, amigos, es decir, la gente que tenemos alrededor, ¿no? Porque muchas veces yo he visto que existe en muchos cuidadores esa parálisis. Te quedas como esperando, a mí también me pasó, la ayuda de los demás sin haberla pedido. Es decir, confías o esperas que los demás se den cuenta de que tú necesitas ayuda. Y eso no es así. Amigos, cuando necesitemos ayuda, tenemos que pedirla. ¿Cómo la pedimos? Bueno, pues de manera asertiva, exponiendo nuestra necesidad de manera clara, concisa, comunicando de manera sincera nuestros sentimientos, lo que sentimos, lo que necesitamos y sin más. Una cosa importante que también os digo a este respecto es que tenemos que respetar a la otra parte. Tanto si decide ofrecernos la ayuda como si decide que no, tenemos que respetarlo, ¿de acuerdo? ¿Que no nos ofrece la ayuda? Bueno, pues entonces ahí ya tenemos que tomar decisiones al respecto y bueno, pues organizarnos hasta que lleguen las ayudas profesionales. Pero obviamente si no pedimos la ayuda, no sabemos si nos la van a ofrecer. En muchas ocasiones podemos hasta incluso sorprendernos. Así que os recomiendo que pidáis ayuda a vuestro entorno más cercano. Y bueno, pues una cosa que yo busqué incansablemente y que no encontré fue precisamente ayuda para mí. Porque lo cierto es que toda la ayuda que encontraba era referente a mi madre, a su enfermedad y sobre todo a mi papel como cuidadora. Pero cuando yo buscaba ayuda para mí, Diana Calvo Binsac,
para lo que a mí me está pasando, para lo que yo estoy sintiendo. No la encontraba. Mi cabeza, mi mente estaba totalmente llena de preguntas. ¿Por qué me está pasando esto? ¿Para qué? ¿Esto tiene que tener algún sentido? ¿Cómo puedo manejar esta situación y sobre todo, cómo puedo cambiarla? Porque yo estaba viviendo una situación que no quería vivir y que quería que terminara cuanto antes, ciertamente, ¿no? Y bueno, pues como os digo, tenía muchísimas preguntas en mi mente, pero tenía cero respuestas por parte de todos los profesionales que me rodeaban. Así que bueno, pues después de escuchar un montón de consejos absurdos, en plan, vete a pasear, vete al cine, bla, 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 pues bueno, era un poco lo que comentábamos en el vídeo anterior, ¿no? ¿Cómo me dices que me vaya al cine si no tengo energía ni para ponerme en pie? Si en cuanto tengo un minuto libre, lo único que me apetece es tumbarme y olvidarme del mundo mundial, ¿no? Necesito comprender qué me está pasando, necesito entender, necesito recuperar mi energía, ¿no? Y cómo recupero mi energía, ¿no? Entonces, estas preguntas nadie sabía respondérmelas, ¿no? Así que bueno, pues de repente surgió una pregunta en mi mente que fue la siguiente. Y yo me dije a mí misma, vamos a ver, Diana, ¿qué harías si llegara una persona a tu consulta con este marrón? ¿Qué le dirías a esa persona, ¿no? ¿Qué le aconsejarías? ¿Qué le recomendarías que hiciera? ¿Qué herramientas terapéuticas utilizarías, ¿no? ¿Por dónde la guiarías, ¿no? Para que comenzara a salir adelante en una situación así. Así que, bueno, pues puesto que yo no encontraba ayuda terapéutica para mí, pues tuve que ejercer de mi propio terapeuta. Bueno, pues tuve la lucidez necesaria para empezar a relativizarlo todo. Decidí salir hacia afuera, contemplar y contemplarme desde fuera, contemplar todo un poco en perspectiva, que este además es un consejo que les suelo dar a mis pacientes o a mis clientes, ¿no? Es cierto que bueno, pues nadie mejor que yo sabía cómo me sentía y qué era lo que necesitaba, ¿no? Así que, bueno, pues me pareció que era la única opción. Y bueno, pues este fue realmente el principio. Este fue el principio del camino hacia adelante, ¿no? Hacia la solución, hacia la luz de toda esta historia. Entonces, mi segunda recomendación es que hagas exactamente lo que yo hice. Sitúate un poquito fuera de la situación, sitúate como un observador y trata de no juzgar nada de lo que ves e incluso nada de lo que te observes que estás pensando o sintiendo. Y al hilo de esta recomendación, mi tercera recomendación es, por supuesto, la aceptación. Acepta lo que está pasando. Aunque no comprendas nada, aunque no sepas qué sentido tiene, no hay cosa que genere más sufrimiento en el ser humano que resistirse a lo que está pasando, ¿no? Y por supuesto, a mí esto también me ocurrió. Es decir, yo pretendía cambiar esta situación, pero sin aceptarla. Y eso es prácticamente imposible. Si yo no estoy aceptando lo que ocurre, es que no lo puedo cambiar. Entonces, el pensamiento es el siguiente. Ya que tengo que vivir esto, es decir,
No sé si existe el karma, no sé si existe el destino, no sé si es algo que yo misma he provocado o he generado con mis decisiones, con mi forma de ser. Me da igual. Como os decía antes, no vamos a preguntarnos los porqués ni los para qué de momento, ¿vale? Tengo esta situación enfrente y ya que la tengo que vivir, caray, voy a elegir desde dónde quiero vivirla. Es decir, voy a tomar de nuevo el control, entre comillas, ¿no? No puedo elegir otra cosa, puesto que esto es lo que hay, pero lo que sí que puedo elegir es cómo yo observo esta situación, cómo yo me quiero comportar ante esta situación. Entonces, esto, aunque parezca una bobada, es, eh, es un antes y un después, realmente. Un libro que también os recomiendo se titula El hombre en busca de sentido. El autor es un señor llamado Viktor Frankl. Este señor era un psiquiatra austríaco y en este libro cuenta la experiencia que él mismo vivió en un campo de exterminio nazi. Bueno, quizá os parezca un poco heavy el tema, pero lo cierto es que en esta situación es útil para nosotros, ¿no? Encontrarnos con historias que nos inspiren porque de algún modo como que nos hacen salir un poquito de nuestra propia tragedia, de nuestro propio ombliguito y de esta manera nos damos cuenta, ¿no? De que siempre ha habido, siempre hay y siempre habrá personas que lo estén pasando fatal, al igual que nosotros o incluso peor. Y que es posible, además, salir adelante, ¿no? Leyendo este tipo de historias, nos damos cuenta, ¿no? de la capacidad que tiene el ser humano de trascender el sufrimiento y de incluso salir reforzado, ¿no? ante él. Por lo tanto, bueno, os recomiendo la lectura de este libro en los ratitos que podáis. Lo vais cogiendo, lo vais leyendo. Es útil coger notas, como siempre, en este tipo de libros. Y bueno, pues en la cajita de información os dejaré el enlace a Amazon para que ni siquiera tengáis que perder el tiempo en buscarlo, ¿no? Directamente, clic. Bueno, ¿y cómo gestionamos todo este batiburrillo de emociones que estamos sintiendo? Pues ahora se van a poner en juego verdaderamente las dos recomendaciones que os acabo de hacer. La de observar y la de aceptar. Es decir, es súper importante dedicarnos a observar todo lo que pasa por nuestra mente y todo lo que sentimos, sin juzgar. ¿Que vamos a sentir cosas que no queremos? Pues sí. ¿Que vamos a tener pensamientos horribles? Pues también. Pero nos vamos a olvidar de juzgar todo aquello que pase por nuestra mente, si está bien, si está mal, uy, fíjate lo que siento, uy, debería sentir, uy, no debería sentir, debería pensar, no debería pensar. No. Stop. Observa sin juzgar y acepta. Está todo bien. Porque aquí hay una cosa importante y es que no solamente vamos a ser empáticos y compasivos con el enfermo. Es importante que seamos empáticos y compasivos con nosotros mismos. Es totalmente normal sentir todo lo que sentimos y pensar los pensamientos de mierda que estamos pensando, ¿vale? ¿Por qué? Porque estamos viviendo una situación de mierda, dicho pronto y mal. Bueno, comencemos con el duelo. Es importante que sepas que vas a pasar por un periodo de duelo. Uno piensa que un duelo es todo esto que ocurre cuando te despides de algo o de alguien que desaparece de tu vida. Y entonces, claro, ¿qué ocurre en este caso? Que como tú estás viendo al familiar, lo tienes ahí delante, estás hablando con él, estás interactuando con él, pues no eres consciente de que estás viviendo un duelo. Pero efectivamente esto es un duelo como una casa. ¿Por qué? Porque sí,
estás interactuando con él, estás hablando con él, pero él no es él. Es decir, la persona que tienes delante no es la persona que tú conocías. En el caso de mi madre, pues está claro, ¿no? Mi madre ya no estaba ahí. Yo podía hablar con ella, pero esa señora que estaba ahí delante no era mi madre. Por lo tanto, yo estaba viviendo un duelo como un camión. Entonces, ¿cómo podemos afrontar este duelo tan complicado, ¿no? Primero, siendo consciente de que estás en un duelo. Parece una chorrada, pero yo, como os digo, no me había dado cuenta y nadie me dio esta información tampoco. Por lo tanto, ostras, fue ser consciente de que estaba experimentando un duelo y parece que ya como que las emociones no eran tan intensas. Una información que yo me repetía constantemente era, bueno, pues si estoy viviendo un duelo, los duelos terminan, ¿no? Esto va a pasar en algún momento, ¿no? Y efectivamente, o sea, estas emociones de duelo terminan cuando aceptas la situación. Por supuesto, esto lleva un tiempo, tienes que tener paciencia, pero desde ya sé consciente de que esto va a pasar, en algún momento va a pasar. Y por supuesto, otra recomendación al respecto es que dejes salir las emociones, ¿no? Como ya hemos dicho antes, acéptalas, obsérvalas, no las juzgues, pero exprésalas, ¿no? En el duelo, bueno, pues hay muchas emociones, ¿no? Y, por ejemplo, hablando de la tristeza, pues llora. Llora lo que puedas, llora cuando te salga. Yo recuerdo que me pasé un tiempo bueno, es que se me saltaban las lágrimas en todas las situaciones, ¿no? Cuando iba al médico, cuando iba a la enfermera, cuando iba a la asociación, cuando en muchos momentos del día, ¿no? Que incluso, ostras, se me saltaban las lágrimas, ¿no? Porque me parecía un horror lo que estaba viendo, o me entristecía tanto, o me ocasionaba tanta desesperación que, bueno, pues tenía que irme corriendo al baño y llorar y ya está, me desahogaba, me quedaba tranquila y ya está, salía del baño y ya está, ¿no? Para elaborar un duelo de manera sana hay que expresarlo y hay que soltar. Hay que llorar y ya está, ¿no? Porque verdaderamente todo lo que no sueltes no desaparece, sino que se queda ahí, en algún lugar, atascado y más pronto, más tarde eso va a salir, ¿no? Entonces, cuanto antes lo expreses y antes lo saques, muchísimo mejor. Por otro lado, tenemos otro tipo de duelo y es el de tu propia vida, el duelo de todas las cosas que estás dejando atrás. Este es un duelo también bastante difícil de gestionar y de llevar a cabo. ¿Cómo podemos afrontar este duelo? Bueno, mi recomendación es que si solamente puedes ser tú la persona que cuide a este familiar, te recomiendo que te pongas una fecha límite. Es necesario y es importante que te pongas esa fecha. Saber que hay un tiempo límite, ¿no? Que todo esto va a pasar, el saber que vas a poder recuperar tu vida en algún momento de un futuro cercano, de un futuro al que tú mismo le has puesto una fecha, créeme que alivia y reconforta muchísimo. Fijaos, por ejemplo, ¿no? En mi caso, el Alzheimer, si se da, además, como ocurrió en el caso de mi madre, ¿no? Que se dio tan joven, a una edad tan temprana, es que es una enfermedad larguísima, o sea, puede llegar a ser larguísima, ¿no? Entonces, es que igual ni llegas a despedir al enfermo porque te vas antes tú, o sea, es que te vas antes tú. Y en el caso de que puedas llegar a despedir al enfermo, quizás estás en una situación en la que ya te va a resultar complicadísimo recuperar tu vida, ¿no?
tu vida laboral, tu vida sentimental. Te va a resultar muy difícil recuperar tu vida a determinadas edades, ¿no? Entonces, hazme caso, ponte una fecha límite. Date cuenta de una cosa, si el enfermo hubiera podido elegir, estoy segura de que jamás hubiera querido eso para ti. Yo esto me lo repetía constantemente y de hecho es que estoy segura de ello. Si mi madre hubiera estado en condiciones, lo hubiera tenido clarísimo. O sea, mi madre no hubiera querido eso para mí, esa vida para mí. Recuerda algo importante. El amor no es sacrificio. Si amar a otro ser humano implica que tienes que dejar de amarte a ti mismo, eso no es amor. Llámalo apego, llámalo necesidad, llámalo adicción, llámalo como lo quieras llamar, pero desde luego eso no es amor. Ya está bien de llamar amor a cosas que no lo son. El miedo. Bueno, como comentábamos en el vídeo anterior, es normal sentirse preocupado, tener miedo. No sabemos lo que va a pasar y este miedo a lo desconocido es normal. Entonces, como ya comentábamos en el vídeo anterior y bueno, ya hemos comentado anteriormente, es importante tener toda la información que podamos, pero tampoco es necesario que hagamos un máster. ¿Por qué? Pues porque conocer demasiado asusta, yo creo, más. Porque además puede ser que lo que nos vaticinan puede ser que a nuestro familiar no le pase eso. Cada familiar, cada enfermo es un mundo y cada enfermedad se comporta de distinta manera en cada enfermo. Entonces, es útil que estemos un pasito o dos por delante de lo que puede llegar, pero no mucho más. Además, estar demasiado pendientes de lo que va a pasar, en general del futuro, siempre nos va a quitar atención al momento presente. Entonces, si hoy puedes pasear con el enfermo, pasea. Si hoy te puedes reír y bromear con el enfermo, ríete, bromea, disfruta todo lo que puedas del día de hoy, del momento presente. Siempre es importante vivir en el aquí y ahora, pero es que en esta situación es vital. Si no queremos sentir este miedo, vivir en el aquí y ahora es fundamental, es súper importante. La rabia es una emoción que va a estar ahí, está claro, y bueno, pues se puede considerarse que forma parte del propio duelo. Desde luego es mucho mejor sentir rabia que sentir tristeza, ¿no? La tristeza nos deja, bueno, como más chof, ¿no? Más desmotivados, más apáticos, nos aplaca un poco, ¿no? Esa movilidad que necesitamos para solucionar las cosas, ¿no? Y esto es lo que nos aporta la rabia, ¿no? Es empezar a movilizarnos, ¿no? Es normal sentir rabia, por una parte, hacia la situación que consideramos que es injusta. Pensamos que, por supuesto, no nos merecemos esto, ni por supuesto se lo merece el enfermo. También podemos sentir rabia hacia el propio enfermo, ¿no? De algún modo le reclamamos todo lo que estamos perdiendo, ¿no? En esta situación, ¿no? También podemos sentirnos rabiosos ante el entorno que nos rodea, ¿no? Ante toda esa ayuda que necesitamos y que no nos están ofreciendo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos gestionar esta rabia? Bueno, primero siendo conscientes de que esta rabia llega para decirnos algo importante sobre nosotros. Daos cuenta de una cosa, en esta vida no hay obligación de nada. Si nosotros hemos decidido hacernos cargo de este familiar, es porque así lo hemos decidido nosotros, aunque lo hagamos o lo hayamos hecho de manera inconsciente. Esto siempre es una decisión. Tú decides si cuidas o si no cuidas. Entonces, en realidad, toda la rabia que estamos sintiendo, por ejemplo, hacia el enfermo, es una proyección de una rabia que en realidad sentimos hacia nosotros mismos, ¿no? Porque
ostras, hemos tomado una decisión que nos está superando, ¿no? O quizás porque hemos tomado una decisión de manera inconsciente, ¿no? O quizás porque hemos tomado una decisión que en el fondo no queríamos tomar. Lo mismo con respecto a la rabia que sentimos ante todos esos familiares, ante, los que quizás ni siquiera les hemos planteado nuestras necesidades, ¿no? Es decir, vemos que los demás siguen haciendo sus vidas, hacen cosas que a nosotros nos gustaría hacer, ¿no? Y vemos todo esto y nos morimos de la rabia por dentro, ¿no? Y sin embargo, de lo que no nos damos cuenta es de que esa rabia es en realidad hacia nosotros mismos. ¿Por qué? Pues porque vemos que los demás hacen algo que nosotros quisiéramos hacer, pero lo que ocurre es que no nos lo estamos permitiendo. Entonces, mi consejo en este sentido es que te hagas preguntas y seas sincero contigo mismo. ¿Por qué has decidido estar donde estás? ¿Qué necesidad estás cubriendo? ¿Por qué estás solo en esta tarea, ¿no? ¿Qué es lo que hay dentro de ti? Date cuenta de que en muchas situaciones siempre hay una ganancia secundaria. Entonces, ¿cuál podría ser esa ganancia secundaria que existe dentro de ti? Quizá esta posición de cuidador te hace controlar algo, te hace ser una parte importante en la familia, te hace tener una posición que para ti es significativa, te da algún tipo de importancia. Quizá esta situación de alguna forma está dando algún significado a tu existencia. Quizás también es una situación que te está llevando a evadir algunos aspectos de tu vida que en este momento no estás preparado para afrontar o simplemente no quieres afrontar. Por otro lado, y dándole un poco la vuelta a la tortilla, quizás la vida también te envía esta situación para querer decirte algo, ¿no? Quizás realmente sí que tenías que hacer un parón en tu vida. Quizás tenías que hacer un Kit Kat, tenías que hacerte algunas preguntas, olvidarte de ti por un tiempo, hacerte unas vacaciones de ti mismo. Párate un poquito y observa. Sé sincero contigo mismo. Realmente estas situaciones tan difíciles son momentos importantes para ponernos en contacto con nuestra sombra, para mirarla de frente y abrazarla, porque solamente mirando nuestra sombra vamos a poder encontrar esa luz, ¿no?, que ilumine el siguiente tramo de nuestro camino. Pero ya hablaremos de todo esto con mayor profundidad en el siguiente vídeo. Y nada más por hoy, queridos amigos. Espero que el contenido de este vídeo realmente os ayude para comenzar a poner un poquito de luz en esta situación que sé que es verdaderamente oscura, que tiene muchas sombras, pero como os decía, ¿no? Nada es por nada, ¿no? Y la vida hay veces que nos envía la gran noche oscura del alma para que realmente podamos contemplar esas partes que estaban ahí ocultas de nosotros mismos, y os aseguro que una vez que te decides a mirarlas de frente y a darles luz, comienzan a disiparse esas sombras y realmente es el único modo de cambiar la situación, ¿no? Para que las cosas cambien tenemos que mirar hacia donde la vida nos está obligando a mirar. Entonces, espero que con el contenido del vídeo de hoy hayamos dado un primer paso, y ya en el siguiente continuaremos con este análisis y pues con algún que otro también consejo práctico para el día a día. Así que no os lo perdáis, y la semana que viene ahí estaremos con nuevo contenido. Un abrazo muy fuerte, mucha fuerza, y ya sabéis, hasta la semana que viene. Espero que seáis muy felices. Hasta pronto.